Como una pequeña introducción, recordamos el módulo anterior donde se habló de precauciones estándares, que son la base de la prevención de transmisión de infecciones en la atención de la salud. Pero sabemos que estas precauciones no siempre son suficientes para controlar la transmisión de algunos agentes infecciosos. Para estos casos existen las precauciones adicionales que estaremos revisando en esta presentación. Como objetivo de la misma, describir las precauciones adicionales de aislamiento y sobre todo conocer cómo implementar en aquellos servicios y prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Aquí podemos ver la imagen de una cadena de transmisión con todos sus componentes. Sabemos que las infecciones asociadas a la atención de la salud son el resultado de las interacciones que ocurren entre estos componentes, en donde un microorganismo infectante se pone en contacto con una persona susceptible y se produce en ella la infección. Las precauciones adicionales basadas en la vía de transmisión se aplican cuando se sospecha o se sabe que un paciente tiene una enfermedad infecciosa y sobre todo si está en periodo infectante. En algunos casos se sabe que el paciente está colonizado con algún agente resistente a los antimicrobianos de importancia de salud pública. Como sabemos, la resistencia antimicrobiana supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública y por ende necesita que se tomen medidas al respecto. La eficacia de estas precauciones adicionales también se observan en el control de brotes epidémicos por distintos agentes infecciosos. Aclarar que las precauciones estándares se mantienen sin cambio cuando se aplican las medidas adicionales. ¿Cómo se aplican estas precauciones adicionales? Como pilares de la implementación, es importante contar con definiciones y protocolos que estén fácilmente accesibles al personal del establecimiento de salud. De nada nos serviría tener que existan los protocolos, pero que no sean accesibles, no haya una socialización de los mismos. Hay que educar y capacitar periódicamente al personal a cargo de decidir la aplicación de estas precauciones adicionales y sobre todo de cumplirlas. Y contar con programas de evaluación del cumplimiento de las medidas, informando de los resultados al personal que participa en la atención. Sabemos que es muy importante recibir una retroalimentación, ya que si es un resultado favorable, algo esperable, significa que se están cumpliendo bien las medidas. Sin embargo, si es algo no esperado, podemos actuar sobre el problema y exigir que se cumplan las medidas como debe ser. Como estrategias complementarias, evitar que profesionales en formación o sin formación específica en la materia participen en la atención a estos pacientes. Apoyar estrategias para disminuir el grado de angustia, desconcierto o rechazo que puede presentar el paciente y sus familiares a las precauciones. Sabemos que estas sensaciones se deben al desconocimiento por parte del paciente y sus familiares. Entonces creemos que si se les explica, el conocimiento les va a dar un poco más de tranquilidad. También involucrar a la comunidad de salud y en especial a las autoridades en las actividades de aplicación de estas medidas de prevención. El flujograma a tener en cuenta: aquel paciente que es asistido por un equipo de salud se debe aplicar siempre precauciones estándar. En aquel paciente que es asistido por un equipo de salud y el paciente presenta infecciones transmisibles, entonces hay que aplicar las precauciones adicionales según la vía de transmisión y que pueden ser por contacto, por gotitas o por vía aérea. Y dentro de las acciones complementarias hay que avisar al equipo, al paciente y a los familiares de las medidas que serán implementadas según la precaución adicional establecida. La transferencia de paciente a la habitación designada, el abastecimiento con el equipo de protección personal y los insumos necesarios y la identificación de la habitación o cama del paciente. Como ya mencioné anteriormente, existen 3 vías de transmisión, ya sea por contacto, por gotas o por vía aérea. Empezaremos a describir cada una de ellas. La primera y más frecuente es aquella vía de transmisión por contacto. Existen 2 tipos, puede ser por contacto directo o por contacto indirecto. El contacto directo se debe a cuando los microorganismos pasan del reservorio a la persona susceptible sin mediar por otros elementos dentro de la cadena de transmisión. Y el contacto indirecto es cuando el hospedero susceptible entra en contacto con un microorganismo infectante, pero existe un intermediario, que puede ser inanimado, como ropa, fómites, superficies de la habitación, o animado como manos del personal de salud a otro paciente.
Lo importante a tener en cuenta, que es un requisito, es que el agente infeccioso tenga la capacidad de sobrevivir en el ambiente y mantenga su capacidad infectante. Vamos a estar mencionando algunos ejemplos dentro de cada vía de transmisión. En este caso, aquellos que son transmisión por contacto, tenemos los microorganismos resistentes a los antimicrobianos que son de importancia para la salud pública. Podemos ver, entre citar algunos, Clostridium difficile, el Enterococcus resistente a la vancomicina, la Pseudomonas aeruginosa productora de Carbapenemasa, el Acinetobacter baumannii productora de Carbapenemasas, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y otras enterobacterias. Pero así también tenemos ejemplos de virus, el norovirus, el virus sincitial respiratorio, el rotavirus, entre otros. Esto es lo más resaltante de la clase que quiero que recuerden, porque son las medidas de prevención que tenemos que implementar. Como dijimos, en este caso es una precaución de transmisión por contacto. Las precauciones estándar están en todo paciente atendido. Sí o sí tenemos que tener precauciones estándar. Además, ubicar al paciente en una habitación individual o en una habitación por cohorte. ¿Qué significa esto? Pueden ubicarse varios pacientes en una habitación, pero estos pacientes deben tener el mismo diagnóstico. Y el equipo de protección personal que estaremos viendo más adelante. ¿Cuáles son las condiciones que debería cumplir una habitación del paciente en este caso? Como dijimos, es precaución estándar, higiene de manos, por ende sí o sí tenemos que tener un lavamanos con agua, jabón y toallas de papel desechable y disponer de solución hidroalcohólica. En esta vía de transmisión lo importante también es evitar un poco el contacto con las deposiciones. Por ende, lo ideal es que sea un baño exclusivo para minimizar este riesgo de transmisión, pero sabemos que muchas veces no se puede cumplir esto, por ende hay que hacer una supervisión de limpieza y desinfección después de cada uso. Se podrían colocar dentro de los baños una lista donde podamos ver el uso y un checklist para poder posteriormente supervisar que después de cada uso se está haciendo una limpieza y desinfección. Un espacio para dejar el equipo de protección personal que se usará antes de ingresar a la habitación y también receptáculos para descartar después de la atención y antes de salir del área. Algo muy importante que sí o sí hay que implementar es una señalética visible, sobre todo que sea algo claro, preciso, entendible y que esté colocado. Generalmente se colocan en las puertas, donde nos indica qué precauciones el paciente, qué precauciones adicionales tiene el paciente y las instrucciones que tendrá que cumplir la persona que va a ingresar a esa habitación. En este caso, ¿cuál es el tipo del equipo de protección personal a utilizar? Para la vía de transmisión por contacto, tenemos que utilizar guantes desechables de látex o vinilo. Recuerden siempre precaución estándar, higiene de manos previa colocación y posterior a retiro del mismo. Una bata de uso individual, idealmente deberían ser batas desechables, pero sabemos que no siempre hay disponibilidad, entonces se podría usar una bata textil y mantener dentro de la sala para su uso exclusivo en la atención de un mismo paciente hasta que egresa. Y antiparras y pechera o delantal ante la posibilidad de salpicaduras por fluidos corporales. Este es un ejemplo de señalética que dijimos que tienen que estar colocadas en una parte visible antes del ingreso a la habitación y una señalética bastante clara. Tenemos en cuenta las medidas a ser adoptadas para casos de transmisión por contacto. Teníamos que tener en cuenta las precauciones estándar, la habitación donde va a ser ubicado el paciente y el equipo de protección personal a ser utilizado en estos casos. Las siguientes medidas de prevención que vamos a mencionar están dadas para la prevención de transmisión por gotas. Esta transmisión constituye una transmisión de microorganismos por la generación de partículas de 5 micrómetros de diámetro o mayores, que son denominadas las gotitas, desde el tracto respiratorio del paciente infectante al toser, estornudar o hablar. Por el tamaño, no se mantienen en suspensión en el aire durante más de algunos segundos y son expulsadas a menos de 2 metros en promedio desde la boca o nariz. Mencionaremos algunos ejemplos de microorganismos que se transmiten por esta vía.
Por ejemplo, difteria, pertusis, meningitis por meningococo, influenza, adenovirus y coronavirus. En este caso, las medidas de prevención a implementar son las precauciones estándar en todo momento, ubicar nuevamente al paciente idealmente en una habitación individual, si no es posible en una habitación por cohorte, manteniendo la distancia de más de 1 metro entre camas, y el equipo de protección personal a utilizar. ¿Cuáles son las condiciones de la habitación del paciente que debemos tener en cuenta? Como dijimos, higiene de manos es precaución estándar. Tenemos que tener un lavamanos con agua, jabón, toallas de papel desechables y disponer de solución hidroalcohólica. Mantener al menos 1 metro de distancia entre las camas, un espacio para la colocación del equipo de protección personal y para la retirada, la ventilación adecuada de la habitación y nuevamente, algo fundamental, la señalética que sea visible y clara antes del ingreso a la sala, que se indique en estas cuáles son las medidas de prevención a implementar y aquellas instrucciones que hay que cumplir. El equipo de protección personal a utilizar para este caso es fundamental el uso de la mascarilla quirúrgica y la máscara de protección facial o protección ocular. Recordar que es una de las dos. Es la máscara de protección facial o la protección ocular. Y en caso de riesgo de salpicaduras y contacto con fluidos corporales, la utilización de bata y de guantes de uso individual y único. Recordar siempre higiene de manos antes de colocación y después del retiro de los mismos. Este nuevamente es un ejemplo de señalética para las precauciones de aislamiento por gotitas, donde podemos observar la utilización del equipo de protección personal, las condiciones de la habitación y unas recomendaciones en cuanto al traslado del paciente. Dijimos que la habitación debe ser individual si fuese posible. En caso de que no lo fuera, una habitación compartida en cohorte, pero manteniendo la distancia de 1 metro entre las camas y mantener siempre la puerta cerrada. Evitar el traslado de pacientes. Si es indefectible el traslado, el paciente debe tener colocada una mascarilla quirúrgica en todo momento. Y en cuanto al equipo de protección personal, dijimos una mascarilla quirúrgica, un equipo de protección ya sea facial o ocular, y en caso de riesgo de salpicaduras o contacto con fluidos, una bata y guantes. Las otras medidas de precaución que vamos a aprender es aquella para evitar la transmisión aérea, que son los núcleos de gotitas. Este tipo de transmisión se produce a través del aire y consiste en la difusión de partículas de menos de 5 micrómetros de diámetro, que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante periodos prolongados y desplazarse a distancias más largas que las gotitas. A continuación citaremos algunos ejemplos de microorganismos que se transmiten por esta vía, como pueden ser el bacilo Mycobacterium tuberculosis en pacientes bacilíferos y los virus del sarampión, varicela zoster y herpes zóster diseminado. Las medidas de prevención a implementar en estos casos para evitar la transmisión aérea, tenemos que tener en cuenta y insistir siempre las precauciones estándar que siempre deben estar, la habitación del paciente, que puede ser, lo ideal es que sea una habitación única, o sea, individual, o colocar a mismos pacientes, o sea, pacientes con mismos diagnósticos en una misma habitación. Y el equipo de protección personal adecuado. Recordar siempre implementar estas medidas durante los procedimientos que generen aerosoles que vamos a citar más adelante. ¿A qué procedimientos la OMS considera como generadores de aerosoles? A continuación vamos a citar algunos: la intubación traqueal, la ventilación no invasiva, la traqueotomía, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación manual anterior a la intubación, la broncoscopía, la estimulación del esputo y la necropsia. Como estuvimos viendo ya con las precauciones adicionales de transmisión por contacto y por gotitas, ahora vamos a ver las condiciones de la habitación del paciente en caso de precauciones por transmisión aérea. Dijimos, higiene de manos es precaución estándar, debemos tener un lavamanos con agua, jabón y toallas de papel desechables y disponer de una solución hidroalcohólica, un espacio para la colocación del equipo de protección personal y un espacio para la retirada del mismo. Una señalética visible y clara antes del ingreso a la sala, donde nos indique qué precauciones se están tomando, en este caso de transmisión aérea, y las instrucciones que hay que cumplir.
Estas son condiciones muy importantes a tener en cuenta durante la precaución de transmisión por vía aérea. La habitación del paciente tiene que tener un acceso restringido. La ventilación es muy importante, debe ser hacia el exterior del establecimiento, nunca hacia lugares donde haya otros pacientes. Hay que mantener siempre la puerta cerrada. La recomendación es uso de presión negativa si es que se dispone. Si es que no hay una ventilación hacia el exterior o el clima no permite abrir las ventanas, se podrían utilizar sistemas de tracción de aire que permitan, como mínimo nos refieren acá, 6 a 12 recambios de aire por hora. Es lo mínimo recomendado. Y si el aire no se elimina hacia el exterior y se deriva a otras unidades de pacientes o espacios cerrados, lo ideal es que se use un sistema de tratamiento de aire eliminado a través de filtros EPA. En cuanto al equipo de protección personal a utilizar en este caso, tenemos la mascarilla N95, FFP2 o similar, que significa que es aquella mascarilla en la cual se filtra hasta el 95% de las partículas aéreas. Es importante recordar que la colocación debe hacerse antes del ingreso a la habitación y realizar la prueba de ajuste, que existen dos tipos de pruebas. La prueba de cierre positivo, donde hay que exhalar bruscamente causando una presión positiva dentro del respirador y evaluar que no haya pérdidas a los costados. Si es que eso ocurre, hay que reajustar y repetir la prueba. Y la prueba de cierre negativa, hay que inhalar profundamente. Si no hay pérdidas, lo que va a hacer es que la mascarilla se va a adherir a la cara. Si no hay una adherencia a la cara, entonces hay que hacer el reajuste y repetir los pasos nuevamente. Recordar que hay que retirarse al salir de la habitación. También hay que utilizar una máscara de protección facial o una máscara o una protección ocular, y lo mismo repetir. La colocación se hace antes del ingreso a la habitación y se retira luego de salir de la habitación. En caso de salpicaduras o riesgo de contacto con fluidos, una bata impermeable, idealmente desechable, y guantes de uso individual y único. Recordar la higiene de manos antes de la colocación y después del retiro. Aquí tenemos el ejemplo de una señalética para las precauciones de aislamiento por aerosoles. Recordar siempre que las señaléticas deben estar colocadas en lugares visibles, idealmente antes del ingreso a la habitación. Deben ser claras. Y en este ejemplo tenemos las medidas a implementar: el equipo de protección personal, la habitación donde debe estar el paciente y algunas recomendaciones en cuanto al traslado. Como dijimos, la habitación debe ser individual si fuese posible. Si no es posible, mantener el distanciamiento de 1 metro entre las camas. Y algo muy importante para esta precaución de aislamiento es la ventilación de la habitación. Recuerden que es importante utilización de una mascarilla quirúrgica si el paciente va a ser trasladado de una habitación a otro lugar. No retirarse la mascarilla durante todo el traslado. Y en cuanto al equipo de protección personal, utilizar la mascarilla N95, FFP2 o un similar. Recuerden siempre colocarse antes de entrar a la habitación, realizar la prueba de ajuste y retirarse al salir, lo mismo que el protector facial o el protector ocular. Colocarse antes del ingreso a la habitación y retirarse al salir de la habitación. Y en caso de riesgo de salpicadura o contacto con fluidos, el uso de una bata y de guantes. Una pregunta que siempre surge es ¿hasta cuándo realizar el aislamiento de un paciente? La verdad que la evidencia es escasa, pero hay algunas conductas que podemos seguir. Si el periodo de contagio es conocido, entonces las medidas adicionales se mantienen hasta que el paciente ya no se encuentra en condiciones de transmitir al agente. En otros casos la decisión es más compleja y ya es una opción local en base a ciertas consideraciones como evolución de los casos, el espacio físico, la demanda asistencial, entre otros, que van a hacer tomarnos una decisión, pero en conjunto. Y recordar siempre que las suspensiones de las precauciones adicionales no debe afectar el cumplimiento permanente de las precauciones estándar. Estas deben seguir hasta el alta del paciente. En este cuadro tenemos un resumen en cuanto
a las medidas de prevención a ser aplicadas en cada tipo de transmisión. Podemos ver que tenemos en cuenta las 3 vías de transmisión, gotitas por contacto y aérea, y las medidas de prevención de las mismas. En qué tipo de habitación, las precauciones estándar, el equipo de protección personal y unas recomendaciones generales en cuanto a los visitantes y los ejemplos de los agentes infecciosos. Espero que este cuadrito les pueda ayudar a recordar, repasar nuevamente todo lo que estuvimos viendo en la clase y puedan fijar un poquito más con esto. Estas son las referencias bibliográficas para la realización de esta presentación.